Pues seguimos adelante, Juan. Cuando una persona identifica sus heridas, puede sanar su dolor, eso es un hecho. Sí, por supuesto, Lupita. Ahora es muy importante eso que estás preguntando. Recordarás aquella frase de San Pablo en la carta a los Romanos donde dice: hago el mal que no quiero y el bien que sí quiero no puedo hacerlo, ¿no? San Pablo estaba en una situación muy crítica donde decía: yo quiero hacer cosas buenas y termino haciendo cosas malas. San Pablo, Sí. en la carta a los Romanos, o sea, digo, no es al principio. Y sin embargo él dice más adelante: pero ya sé qué es, dice, es mi pecado. No soy yo, dice. Muy interesante, porque Muy dice, interesante. no soy yo, o sea, no es mi adulto, no es el que soy hoy. Hoy soy un converso, hoy sigo a Jesucristo, hoy estoy muy bien. Entonces no soy yo. Y entonces cuando dice, es mi pecado. Muy bien. Y ahí es donde yo de pronto digo, es mi pasado. No es mi presente está lleno de Dios, pero el pasado puede tener algo no resuelto, ¿no? Y por supuesto que Dios es parte fundamental en esto. San Pablo lo dice, Lupita, pero la gracia de Dios, dice, me va a ayudar la gracia de Dios. Yo creo que esta parte, Lupita, a veces nos la pasamos peleándonos con lo que vemos. Y yo le digo mucho a mis pacientes, lo que ves nunca va a ser el problema, nunca. El problema es lo que no ves. El alcohólico, el problema fundamental no es el alcohol, que hay que atenderlo, por supuesto, pero no es el alcohol. A lo mejor es un resentimiento que no ha sanado, es una humillación en su vida, un abandono, soledad. Y entonces surge la ansiedad y por consiguiente alguna adicción, que no nada más es alcohol, puede ser pornografía, trabajo, dinero, sexo, ¿no? Pero entonces el tema de descubrir la herida como tal y como una pregunta muy concreta, me parece, Lupita, algo fundamental. Desde mi punto de vista, las personas que trabajan mucho en un problema y no lo resuelven, es porque ese no es el problema. Por ahí está el problema. Claro, que te estás enfocando diferente. Necesitas ir a ver cuál es la verdadera raíz. Hay veces, Juan, que una persona puede haber como ocultado el problema y en el curso se revive. ¿Puede suceder eso? Sí, de hecho el curso se trabaja mucho con herramientas que nos ayuden a descubrir. Yo le digo mucho a las personas, a ver, sí pueden sentir, sí puedes revivir, pero aquí va a ser todo un proceso, ¿no? Aquí vamos a abrir y vamos a cerrar, porque además se cierra con una hora santa, con la misa, con una oración de liberación muy interesante delante del Santísimo. Vamos, es fundamental esta parte. Entonces, sí, se abre. Mucha gente dice, Juan, ¿y para qué abro si no me duele, no? O si ni me acuerdo. Es como una piedra en el zapato, Lupita. El que no le hagas caso no quiere decir que no va a crear estragos. Te va a herir, te va a hacer una lesión en el pie, va a perjudicar el zapato. Y tú pudieras no hacerle caso. De todas maneras, la piedra existe. Yo creo que la gente no se da cuenta. Mucha gente cree que lo que vivió no tiene que ver con su problema. En el taller hacemos una dinámica donde hacemos algo con el pasado y luego algo con el presente. Y la gente dice, es que yo no tengo problemas con el pasado, pero con esa dinámica se dan cuenta que toda su problemática presente tiene que ver con su pasado, con algo que vivieron en el pasado, Lupita. Es cierto, y entonces, fíjate cómo en este caso sí vale la pena recordar. Algunos dirán, ¿yo para qué recuerdo si ya no me afecta? Bueno, hay quienes dicen que no necesitan este regreso al pasado. Sin embargo, como bien has dicho, por supuesto que tiene algo que ver, porque tenemos un diseño natural. Si nosotros no llenamos nuestro tanque emocional con los debidos cuidados de amor, de caricias, de afecto que debimos recibir en la infancia, ese tanque emocional no está lleno, no funciona. Entonces, de alguna forma sí te está estorbando hoy. No tengas miedo de recordar eso que hoy necesitas limpiar al 100% para estar plenamente viviendo tus relaciones lo más sanamente posible con tus hijos, con tu esposa. Yo tengo un ejemplo, seguramente tú tienes varios, pero recuerdo un señor que su esposa se quejaba de que cada vez que se peleaban él se iba. Dice, es que él huye, cada vez que hay un pleito, él huye. Y entonces no se puede arreglar nada porque él huye. Y entonces él le preguntaba yo y me decía, sí es verdad, cuando ella empieza a gritar, yo me voy.
a la hora de hacer un recuerdo de cosas en su pasado que pudieran estar afectando este momento, él recordó, creo que ya lo he comentado aquí, recordó que cuando era chiquito, a veces sus papás se peleaban y se ofendían y se gritaban, y entonces él se asustaba mucho. Y entonces, para evitar ese dolor, hubo un momento que descubrió que el velador vivía en la parte de arriba del edificio donde él vivía, hasta arriba tenía la casita del velador. Entonces, como se hizo medio su amigo y todo, sus papás empezaban a gritar y él se subía a la casa del velador, donde se sentía protegido, o donde por lo menos ya no escuchaba los gritos, y regresaba hasta tarde, ¿no? Entonces, su reacción de niño era, yo no quiero tanto dolor, y huía del dolor. Entonces, ¿qué pasaba cuando su mujer gritaba? Claro. Él recordaba aquello, lo tenía bloqueado, ¿eh? Hasta ese momento empezó a decir, bueno, puede ser esto, a la hora de, vamos explorando, vamos a ver, puede ser esto. Efectivamente, él aprendió que la forma de bajar su angustia era huir. Él se iba, ya no oía los gritos y ya no se angustiaba. La palabra angustia viene de angosto, me encanta pensar en eso, como te sientes como apretado, como asfixiado cuando hay algo que te afecta emocionalmente. Entonces él huía de la angustia saliéndose de casa. Y es lo que hacía ahora. Entonces, bueno, eso es el tipo de cosas que se hacen en el taller, descubrir. Así es. Y una vez que descubres, puedes elegir un cambio. Sí, bueno, es que es diferente, Lupita, ver las cosas como un niño, como por ejemplo ese caso que mencionas, el niño ante toda su impotencia dice, lo único que puedo hacer es irme. A lo mejor incluso en algún momento, dice por ahí Anselm, el niño intenta resolver su vida al darse cuenta que no puede, porque está chiquito, pues, claro, ni modo que se vaya, no puede agarrar el camino y se colima, no, o sea, el niño está chiquito, lo que hace es huir. Entonces dice, al darse cuenta que no puede resolver, entonces se adapta al problema. Y entonces el niño dice, ok, no puedo hacer más, ¿qué puedo hacer? Huir. Y eso se queda guardado, Lupita, como una creencia que llamamos cristalizada. El cerebro tiene 3 tipos de razonamientos diarios. El pensamiento cotidiano, quiero un café. El razonamiento lógico, me hará bien o no me hará bien. Y la creencia cristalizada, en mi casa siempre se tomó café. Entonces, al final yo voy a hacer lo que diga mi creencia cristalizada. O sea, a lo mejor hasta sé que me hace daño. Sí, dices, a lo mejor mi razonamiento lógico, inteligente y consciente, dice, no debo tomar café. Y esto lo experimenta todo el mundo, Lupita, ¿eh? Y termina tomando café. No debo de gritarle a mi esposa, y le grita. No me quiero sentir mal, y se siente. La razón de esto es que hay creencias que adquirimos en la infancia que nunca cuestionamos, nunca más, y se cristalizaron. Y esas creencias, dicen algunos neurólogos, son muy fuertes, tan fuertes, que la parte consciente es movida con 2000 neuronas y la parte inconsciente con 150,000. Entonces, yo pongo mucho el ejemplo, ¿no? 2000 personas gritándote, no tomes café, y 150,000 gritándote, sí, tómalo. Sí. No, bueno, o sea, vamos a terminar haciendo lo que aprendimos. Esta es una parte muy importante. Fíjate que el otro día atendía a una persona que tiene muchos problemas de infidelidad con muchas mujeres. Y él no se lo explicaba y él decía, no, es que yo no sé qué me está pasando, yo no quiero, Juan. O sea, de hecho, son relaciones de una noche, pero 2, 3 por semana, o sea, muy mal, pues, ¿no? Y yo le decía, a ver, háblame un poquito de la infancia. Dice, pues mira, yo fui muy feliz en mi infancia, dice, porque me crié con mi abuela, y mi abuela era muy chiquiona, ¿no? Y bueno, no es normal que te críes con tu abuela, estamos de acuerdo. Claro. Entonces le digo, ¿y tu mamá? Y bueno. Y bueno, ¿qué crees? Que nos vamos a dejar así en ton, para que regreses y te